acordás que hace 2 años, para esta altura, algo olfateábamos, veíamos cómo estaba el mundo, leíamos los diarios de otras latitudes, los países se cerraban, se aislaban sus poblaciones y se declaraba la pandemia de coronavirus a nivel mundial. Esto que incluía el aislamiento social, la incertidumbre, la falta de información, la zozobra, entre tantas situaciones no queridas. Bueno, han pasado 2 años desde aquel momento, vamos nosotros a cumplirlos el 20 de marzo, cuando por decreto presidencial se declaró el ASLO, ¿no? Era aislamiento social, no, ASPO. Preventivo y obligatorio. Preventivo y obligatorio, Sergio. Un viernes por la... No me va a noche. acordar, Héctor, no me va a No te acordar. vas a acordar, bueno, y ahí todos se acordaban que tenían que ir a comprar mayonesa, cigarrillos y cerveza para poder seguir viviendo, Sergio, entre otras cosas. No sé si papel higiénico, si tenías papel de diario más o menos acumulado, Fernet, no Héctor, era tan Fernet. necesario. Pero sí, digamos, los vicios, Sergio, como se suele decir, uno se apuraba por No tener, sé si tanto. por cumplimentar con los vicios, por lo menos aquellos que uno conoce, ¿no? El 20 de marzo comenzó este momento que nos cambió la vida a todos, que nos sigue cambiando la vida. Pero han pasado 2 años, en el medio, lamentablemente, muchísimas personas fallecidas, muchísimas personas enfermas, muchísimas personas secueladas, Sí. y muchísimas personas vacunadas. Uno imaginaba que esta pandemia, este virus que se presentaba como un virus respiratorio, era pariente de la gripe y por lo tanto de taquito íbamos a salir de esta enfermedad. Todos nos equivocamos, la comunidad científica con el paso del tiempo fue entendiendo que estábamos frente a un nuevo virus muy letal, que generaba infecciones masivas y que por supuesto antes de la vacuna era realmente muy peligroso contraerlo. Por primera vez en agosto del 2020, el Instituto Gamaleya anunció, ruso, ¿no? Sí. Gamaleya anunció al mundo que estaba diseñando con sus científicos una vacuna contra el SARS-2, que es justamente la descripción del virus original, aquel que todos vimos por televisión cómo se esparcía por los mercados de Wuhan, en China, en aquel diciembre del 2019. Bueno, ha pasado el tiempo, hay situaciones que vamos a ir desglosando de acá al 20 de marzo, pero la primera que podríamos identificar y que también lo hace el portal de noticias chequeado.com, hay 5 o 6 tips que se identifican como situaciones de las cuales hemos aprendido y situaciones de las cuales todavía queda mucho por aprender, con H en el medio incluso, claro, ¿no? Por ejemplo, y hoy vamos a desarrollar este punto, es mucho más que una enfermedad respiratoria, el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Es mucho más que una enfermedad respiratoria, no es una gripe que podía afectarte los bronquios, los pulmones, y con un buen reposo, un té con limón, una vallaspirina, salías del cuadro. Esto es otro virus, otra complejidad, otra estructura que generaba, en muchísimos de los casos generó lo que se llama una neumonía bilateral, que es comprometer a los pulmones, por lo tanto comprometer la oxigenación de la persona infectada y por lo tanto comprometer a esa persona al punto de la muerte, de llegar a un estado tan delicado que provoque la muerte. Se sabe ya que el virus no solamente puede afectar a los pulmones, sino también que ya se sabe que afecta al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema digestivo, al sistema urinario y hasta la piel. Hay afecciones derivadas del COVID o de la salida de la enfermedad del COVID derivadas justamente de esa enfermedad que afectan a la piel, a la epidermis, que también están siendo investigadas a nivel mundial. Las más usuales, no solamente la
la afección, el residual del COVID en el sistema respiratorio, sino también en el sistema cardiovascular. Ahí, por ejemplo, están los casos de deportistas de élite que han tenido COVID, han vuelto rápidamente a la cancha o a jugar, cualquiera sea el deporte, sin los controles posteriores y encontraron pequeñas cardiopatías, ¿no?, que merecieron primero la atención de un médico y después un tratamiento. A casi nadie ha alejado de las canchas esa cardiopatía que apareció, pero apareció, y es claro, consecuencia del COVID, ¿no? Esto podría achicar incluso la vida útil o la vida dentro de la cancha de un deportista de élite. No comentamos el caso del Kun Agüero porque está bastante extendida la idea y compartida la idea que es una afección que venía de mucho antes, que era previa a su contagio de COVID y que se fue profundizando con el paso del tiempo. Bueno, ahí tenemos entonces sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema nervioso, la aparición de migrañas después de un cuadro de COVID, la aparición de lagunas mentales después de un cuadro de COVID y la pérdida del olfato, que incluso persistió durante días y hasta meses después de lograda el alta epidemiológica en muchísimos de los enfermos que estuvieron enfermos por COVID. Esa afección es una afección neurológica, por lo tanto ahí también hay fíjate vos, una esquirla de este virus que afecta en este caso al sistema nervioso. Es multisistémica la enfermedad, la definen los especialistas, si bien afecta principalmente el aparato respiratorio, es un virus que puede tener afectación en otros niveles también, como el sistema nervioso central y el tubo digestivo, como veníamos diciendo. Entre el 10 y el 20% de los pacientes que tuvieron coronavirus presentan síntomas prolongados, Sergio, compatibles con el síndrome post-COVID. Para expresarse bien, hay que decir síndrome post-COVID, como fatiga, dificultad para respirar, tos persistente, dolores musculares, pérdida del olfato o del gusto, entre otras situaciones que aparecen extendidas en el tiempo después de haber cursado la enfermedad. ¿Quién no te dice hoy por la calle, cada vez lamentablemente más frecuente, me sigue doliendo todo el cuerpo, o a las 10 de la noche estoy cansado, o ya no tengo la misma resistencia física, o ya no puedo subir una escalera porque me agito, ¿no? Cada vez hay más de esos casos, lamentablemente. ¿Qué es conveniente en estos casos? Los exámenes post-COVID, una espirometría, a veces un test de resistencia, una ecografía cardiovascular, son las más típicas, los estudios más típicos para poder tener más o menos una foto de cómo quedó tu organismo después de haber transitado la enfermedad. Así que el primer tips de hoy, mucho más que una enfermedad respiratoria, yendo hacia el segundo aniversario de la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina en el marco de la pandemia mundial de COVID.